Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana, y me dejaron en un orfanato cuando tenía 9 años. 25 años después, vieron mi imperio de muebles de $1 millón en una revista, y vinieron llorando a mi puerta, pero no sabían que yo tenía 4 carpetas negras esperando sobre la mesa. Lo primero que noté cuando cruzaron esa puerta de acero fue lo pequeños que se veían todos. No físicamente, me refiero a algo más difícil de nombrar, por la forma en que la luz del almacén les golpeaba, industrial, implacable, paneles LED de 12 pies que arrojaban todo en un relieve nítido. Parecían personas que habían pasado décadas huyendo de algo y finalmente, exhaustas, se habían detenido. Mi padre estaba encorvado dentro de una chaqueta de traje 2 tallas más grande. Las manos de mi madre estaban envueltas alrededor de un bolso de piel sintética barato como si fuera un salvavidas. Los ojos de mi hermano Julian nunca se posaron en mí. Escaneaban la habitación, poniéndole precio a todo. Y mi hermana Lily se quedó atrás cerca de la puerta, como si ya supiera que no debería estar allí. Me senté en la cabecera de la mesa y no dije nada. Simplemente arrastré el cuchillo de tallar lentamente por el bloque de pino que tenía en la mano y dejé que el silencio hiciera lo que siempre ha hecho mejor. Mi nombre es Silas Mercer. Dirijo 6 salas de exposición de muebles de lujo a lo largo de la costa oeste: Portland, San Francisco, Oakland, Los Ángeles, San Diego, Seattle. Diseño quizás un tercio de las piezas yo mismo. Comencé con un solo banco de trabajo en un garaje alquilado en el este de Oakland cuando tenía 23 años y exactamente $0 de capital inicial, lo que significa que empecé con una tarjeta de crédito, una sierra de mesa de segunda mano y la aterradora ausencia de cualquier plan de respaldo. La compañía se llama Mercer & Oak. Hace 3 años, nuestros ingresos anuales superaron los $14 millones. Hace 2 meses, West Coast Living publicó un perfil sobre mí, portada completa. Mis manos sobre una losa de nogal terminada, polvo en mis antebrazos, el horizonte de Oakland desenfocado detrás de mí a través de las ventanas del taller. Fue una buena foto. Mi publicista dijo que fue el mejor artículo de prensa que habíamos obtenido nunca. Ella no tenía idea de lo que eso me iba a costar. La edición salió un martes. Para el viernes por la mañana, mi asistente Priya había marcado 4 mensajes de voz con códigos de área de Ohio. Se disculpó cuando me entregó la nota. Ella sabía que yo no tenía familia, o pensaba que no la tenía. Nunca le había contado a nadie en Mercer & Oak la historia real. La gente asumía algo tranquilo y ordinario, una familia en algún lugar, padres que estaban orgullosos. Escuché los 4 mensajes uno tras otro en mi oficina, de pie junto a la ventana mirando hacia el patio donde 2 de mis artesanos estaban cargando un encargo para un cliente del condado de Marin en un camión de reparto blanco. No me senté. Algo me decía que debía permanecer de pie. Mi padre, Arthur, fue el primero. Su voz había envejecido mal, húmeda en los bordes. Dijo que había visto la revista en una farmacia en Columbus. Reconoció mi rostro de inmediato. Dijo que mi madre estaba allí mismo cuando la vio, que ambos se derrumbaron en el pasillo. Dijo la palabra orgulloso 2 veces y luego tuvo un ataque de tos que duró 11 segundos. Los conté. Y luego me dijo que su hígado no estaba bien y que le encantaría hablar si tenía tiempo. Mi madre, Eleanor, lloró durante la mayor parte de su mensaje. Dijo que pensaba que el hogar de niños St. Jude me daría oportunidades que ellos no podían. Dijo que rezaba por mí todos los días. Dijo que todavía tenía una foto mía a los 8 años, justo antes de... Y entonces su voz se quebró y no terminó la oración. Dijo que me amaba. Lo dijo 3 veces seguidas, cada repetición más suave que la anterior, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Julian sonaba exactamente igual, cálido y fácil y lleno de impulso, como siempre hacen los estafadores. Oye, hombre, es tu hermano. Hace mucho tiempo. Se rió un poco. Dijo que teníamos mucho de qué ponernos al día. Dijo que éramos familia y que la familia se encuentra eventualmente. Lily no dijo mucho. Solo lloró, silenciosamente. Y luego se disculpó por llorar. Y luego lloró un poco más. Me quedé en la ventana hasta que el camión de reparto salió del patio. Entonces llamé a Marcus Webb. Marcus ha sido mi socio comercial durante 9 años. Surgió a través del capital privado antes de que nos conociéramos. Y antes de eso pasó 6 años realizando investigaciones de diligencia debida para una firma en Chicago. Verificación de antecedentes, ciencia forense financiera, verificación de activos. Él es el tipo de persona que puede leer un balance general como otras personas leen las caras. Cuando le expliqué lo que necesitaba, no hizo una sola pregunta. Dijo, dame hasta el viernes por la tarde. Entró en mi oficina a las 4:15 p.m., llevando una carpeta gruesa de papel manila y su propia taza de café, lo que ya me decía algo. Marcus solo se servía una taza cuando esperaba estar sentado un buen rato. Puso la carpeta sobre el escritorio. Me miró. Es feo, Silas. Muy feo. Lo revisó metódicamente, de la forma en que siempre lo hace, sin editorializar, solo hechos. Arthur Mercer, 61 años. Declarado en bancarrota del capítulo 7 2 años antes. Aviso de desalojo pendiente en una casa prefabricada en una comunidad de caravanas a las afueras de Zanesville, Ohio. Cirrosis hepática, etapa 4, diagnosticada hace 8 meses. Sin seguro médico. Deuda médica acercándose a los $40,000. La bebida había comenzado en sus 30 y aparentemente nunca se detuvo. Eleanor Mercer, ahora Eleanor Crowder, luego Eleanor Rains,
de vuelta a Crowder después del segundo divorcio, se había vuelto a casar 2 veces después de dejar a mi padre. Ambos matrimonios terminaron en 5 años. Actualmente estaba desempleada, subsistiendo con beneficios SNAP y un pequeño pago por discapacidad por una lesión de espalda, de la que había presentado una reclamación hace 3 años. Deuda de tarjeta de crédito en 6 cuentas que totalizaba poco más de $22,000. Lily, mi hermana pequeña, 2 niños, de 4 y 6 años, de 2 padres diferentes, ninguno de los cuales estaba en el panorama. Ella no tenía dirección fija registrada. Marcus la había rastreado hasta el apartamento de un amigo en Columbus, donde aparentemente se había estado quedando durante los últimos 4 meses. Julian, el chico de oro, la elección de mi madre. Marcus hizo una pausa antes de la sección de Julian, tomó un sorbo de su café y luego expuso lo siguiente: 2 condenas por Dewey, una en 2019 y otra en 2022. Un cargo de hurto menor de 2021, reducido a una multa. Una sentencia civil presentada contra él por una mujer en Akron por daños a su propiedad, contexto no especificado en el registro, dijo Marcus, pero la sentencia se mantenía. Y actualmente, según una fuente que Marcus había cultivado discretamente durante sus años de diligencia debida, Julian debía alrededor de $30,000 a una operación de préstamos en Cleveland, que no era conocida por su paciencia. Leí el informe completo yo mismo después de que Marcus se fue. Cada página. No sentí lo que pensé que sentiría, sin duelo, sin satisfacción. Algo más parecido a la claridad. El silencio lento y asentado de una cosa que finalmente cobra sentido. No habían encontrado su conciencia cuando vieron esa portada de revista. Habían olido dinero. Necesito volver atrás. Necesito contarte sobre el día para que entiendas lo que el día realmente me costó. Porque la mayoría de la gente que escucha esta historia se salta a la parte de la justicia, y creo que eso es un error. La justicia no significa nada si no sabes lo que había en la habitación antes de ella. Tenía 9 años. Vivíamos en un dúplex alquilado en Columbus. Mis padres, Julian, Lily y yo. Julian tenía 11, Lily tenía 7. El dinero había estado ajustado durante años, pero ese otoño se puso realmente mal. Mi padre había perdido su trabajo en la planta de chapa metálica en agosto. Mi madre había estado trabajando a tiempo parcial en una tintorería, pero le recortaron las horas. Recuerdo haberlos oído pelear después de que pensaran que estábamos dormidos. La aritmética específica de la pobreza es algo que los niños aprenden a calcular rápido. ¿Qué facturas están vencidas? ¿Cuánto falta para que se apaguen las luces? ¿Qué significa realmente el almuerzo reducido en la escuela sobre el hogar? En octubre hubo una conversación que no debía escuchar. Estaba en las escaleras, a mitad de camino, cuando escuché a mi madre decir que había hablado con alguien en St. Jude's, que era un buen hogar, dirigido por católicos, limpio. Mi padre dijo, ¿cuál? Y mi madre dijo mi nombre, solo el mío. Recuerdo la sensación física de ese momento. No tristeza, no pánico, no ira, algo más frío. La comprensión repentina e irreversible de que me habían medido contra algo y descubrieron que yo era el que podía dejarse ir. Tenía 9 años. Me senté en esas escaleras y escuché a mis padres decidir qué niño podían permitirse mantener, y comprendí sin que nadie me lo explicara que ya había perdido. Me llevaron a St. Jude's un jueves de noviembre. Mi madre empacó mis cosas en una bolsa de lona. Lloró en el escritorio de recepción. Mi padre estrechó la mano del director, un hombre corpulento llamado hermano Dennis, que olía a cedro y papel viejo, y le dio las gracias. Ambos me abrazaron en el vestíbulo. Mi padre dijo que volvería por mí cuando las cosas mejoraran. Las cosas aparentemente nunca mejoraron lo suficiente. El hogar de niños St. Jude operaba desde una casa victoriana convertida en Clintonville. Había 14 niños en residencia cuando llegué. El hermano Denise dirigía un ambiente estricto y estructurado, comidas a horas fijas, tareas asignadas por rotación, trabajo escolar reforzado con rigor genuino. Era un hombre grande y serio que creía en la rutina como una forma de amor, lo cual ahora creo que no estaba del todo mal. No era un lugar cruel. Quiero ser preciso sobre eso. La gente allí no era cruel. Lo que era impersonal. 14 niños pasando por los mismos sistemas, las mismas rutinas, supervisados por personal que se preocupaba en conjunto, pero que no podía permitirse preocuparse demasiado por ningún niño individualmente. La matemática de ello no lo permitía. El primer invierno fue el más duro. No porque el hogar fuera malo, sino porque tenía 9 años y aún no entendía completamente que nadie iba a volver. Cada jueves, porque me dejaron un jueves, buscaba alguna razón para estar cerca de las ventanas delanteras al final de la tarde, observando, no esperando, exactamente, más bien verificando, asegurándome de que la ausencia seguía siendo real. Para la primavera, había dejado de hacer eso. Para el verano, había dejado de pensar mucho en ello. Aprendí, ese año, que puedes hacer que necesites menos, que puedes comprimir el espacio donde solía vivir un sentimiento hasta que sea lo suficientemente pequeño como para llevarlo sin que te ralentice. Algunas personas aprenden esa lección y los arruina. Creo que tuve la suerte de aprenderla y no perder completamente lo que había debajo. Aprendí a no necesitarlos. Comencé a tallar mi segundo invierno allí. Uno de los voluntarios mayores, un carpintero retirado llamado Ed Paulson, de 60 y tantos años, manos como geografía, el tipo de hombre de movimientos lentos que daba la impresión de que nada le había sorprendido nunca, había traído algunos restos de pino y un juego de herramientas básicas para un proyecto
de artesanía navideña. Los otros niños hicieron pequeños animales toscos y los pintaron y lo llamaron terminado. Yo seguí tallando. Mucho después del final de la sesión, el hermano Denise tuvo que decirme 2 veces que la cena estaba lista. Ed se dio cuenta. Regresó el sábado siguiente, que no era un día en el que estuviera programado, y trajo mejores herramientas. No hizo un asunto de ello. Solo las puso sobre la mesa y arrastró una silla a mi lado y dijo, «Muéstrame en lo que estabas trabajando». Y se lo mostré. Y lo miró durante mucho tiempo sin decir nada. Lo que más tarde entendería era la forma más alta de elogio de Ed. Eso fue todo. Esa es toda la historia de origen. Un carpintero retirado apareció un sábado que no tenía por qué. Algunos niños son salvados por sistemas elaborados, programas de intervención, familias de acogida, redes de apoyo institucional. Fui salvado por un hombre con una bolsa de cinceles y suficiente paciencia para aparecer 2 veces. Ed fue voluntario en St. Jude's por 4 años más. Venía todos los sábados sin falta. Y en el verano a veces los miércoles también. Me enseñó todo lo fundamental. Lectura de vetas, ensambles, cómo cortar una muesca que encaja a la primera, acabado, cómo dejar que la madera te diga lo que quieres ser en lugar de forzarla. Me enseñó que la paciencia no era un rasgo de personalidad, sino una habilidad, y que mejorabas en ella de la misma manera que mejorabas en cualquier otra cosa, haciéndolo hasta que se volvía involuntario. Nunca preguntó por mi familia, nunca preguntó sobre el antes, solo aparecía y trabajaba a mi lado, y confiaba en que el trabajo en sí era suficiente. Lo cual era. Cuando dejé el hogar a los 18 años, me dio su juego personal de cuchillos de tallar, envueltos en una vieja gamuza que olía a aceite de linaza y aserrín. Me estrechó la mano en la puerta de St. Jude's y dijo, «Sabes lo que haces. No dejes que nadie te diga lo contrario». Dije que no lo haría. Asintió. Caminó hacia su camioneta. Todavía tengo los cuchillos. El del medio, una gubia de barrido, ligeramente desgastada en el mango por 40 años de agarre de Ed antes del mío, es el que sostenía esa noche en el almacén de Oakland. Me fui a California a los 21 años con $400, las herramientas de Ed y un conocimiento práctico de carpintería que era más completo que el de la mayoría de las personas del doble de mi edad. Tomé cualquier trabajo que pudiera encontrar. Marcos de construcción en Sacramento, carpintería de acabado para un contratista en San José, una temporada de 2 años haciendo utilería y decoración de sets para una pequeña productora de cine en Burbank que pagaba mal, pero me enseñó cómo hacer que las cosas parezcan caras con un presupuesto, lo cual es en realidad una habilidad separada y valiosa de hacer cosas que son caras. Productora de cine en Burbank que pagaba mal, pero me enseñó cómo hacer que las cosas parezcan caras con un presupuesto, lo cual es en realidad una habilidad separada y valiosa de hacer cosas que son caras. Ahorré dinero con una disciplina que probablemente parecía patológica para cualquiera que observara. Cada dólar que gastaba, lo escribía en un cuaderno. Cada dólar que no gastaba iba a una cuenta de ahorros que configuré en una cooperativa de crédito en Van Nuys y no toqué. Comía sencillo. Conducía un Honda Civic 2003 con 190,000 millas que mantenía funcionando mediante pura atención. El tipo de relación mecánica donde conoces cada sonido que hace el coche y lo que significa. Alquilaba las habitaciones más pequeñas posibles en apartamentos compartidos y trabajaba las noches y los fines de semana en mis propias piezas, vendiéndolas primero a través de Craigslist y luego a través de una tienda de Etsy, que eventualmente cerré cuando el volumen la superó. A los 23, alquilé el garaje en el este de Oakland, 600 pies cuadrados, una puerta enrollable, un panel eléctrico que se calentaba si usaba la sierra de mesa y la aspiradora de taller al mismo tiempo, e hice mis primeras 3 piezas terminadas como Mercer & Oak, una mesa de comedor en roble blanco con extremos de tabla de pan, patas cónicas limpias, acabado de aceite frotado a mano, 2 sillas laterales en nogal con asientos de cuero tejido que conseguí en una curtiduría en Marín. Puse las 3 en un mercado de diseño a precios que probablemente eran demasiado bajos y vendí todas las 3 en 2 semanas. Reinvertí cada dólar. Contraté a mi primer empleado, un carpintero llamado Tomás Reyes, de 26 años, que se había formado bajo un ebanista en Oaxaca y tenía más talento instintivo bruto que yo y probablemente todavía lo tiene, a los 25. Abrí la primera sala de exposición en el barrio Temescal de Oakland a los 27, luego la sala de San Francisco, luego la tercera en Portland, la cuarta en Los Ángeles y así sucesivamente. Construí Mercer & Oak de la misma manera que sobrevivía a St. Jude's, decidiendo, silenciosa y completamente, que no requería nada que no tuviera, apareciendo, siendo preciso, haciendo la cosa correctamente a la primera en lugar de rápido y dejando que el trabajo hablara por sí mismo hasta que lo hizo. Hice que mi abogada corporativa, Rachel Kim Associates, 14 años especializándose en derecho empresarial y litigios comerciales, se pusiera en contacto en mi nombre. El mensaje era simple. Me reuniría con ellos una vez. ¿Una reunión? ¿Mi ciudad? ¿Mi edificio?
Mis términos. Jueves por la noche a las 8 en punto. Rachel me preguntó con cuidado si estaba seguro. Le dije que había estado seguro durante 25 años. Pasé los 4 días antes del jueves trabajando, no como distracción. Realmente tenía trabajo que hacer. Un encargo para un grupo hotelero en Portland, 3 piezas para la oficina de San Francisco de una firma de diseño, pero también preparé las carpetas. Trabajé con Marcus en ellas por las noches, reuniendo la documentación, organizándola con la misma paciencia metódica que uso cuando estoy preparando ensambles para una pieza compleja. Tomó tiempo hacerlo bien. Quería que estuviera bien. El jueves por la tarde envié al equipo de producción a casa temprano. Le dije a Tomás que necesitaba las instalaciones para una reunión privada y que yo mismo cerraría. No hizo preguntas. Nunca lo hace. Preparé la mesa yo mismo. 4 sillas en un lado, una en el otro, la mía. Puse un bloque detallado y la gubia frente a mi asiento. Puse un vaso de agua en cada uno de sus lugares. No como hospitalidad, porque quería que estuvieran lo suficientemente cómodos para permanecer sentados cuando las cosas se pusieran difíciles. Las 4 carpetas negras las posicioné en mi extremo de la mesa, apiladas, fuera de la vista. A las 7:58 p.m. me senté, tomé la gubia y comencé a tallar. A las 8:00 p.m. en punto, la puerta enrollable de acero se abrió con un zumbido. Esto es lo que noté en el orden en que lo noté. El traje de Julian era nuevo. Todo lo demás en él estaba desgastado. Zapatos ligeramente raspados. El reloj una imitación que reconocí por el movimiento del segundero. Pero el traje era nuevo. Lo había comprado para esta reunión, lo que significaba que había planeado esta reunión con suficiente esperanza como para gastar dinero en la presentación. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su modelo mental de cómo iba a ir esta noche. Mi padre se movía como un hombre con dolor físico genuino. El amarilleo de su piel era visible incluso bajo la luz del almacén. Sus ojos, cuando finalmente me encontraron, eran mis ojos. Misma forma, mismo color, ese gris verdoso pálido que fotografía mal. Miré su rostro y vi 20 años de bebida y 50 años de elecciones escritas en él, y sentí la cantidad precisa de duelo que un niño de 9 años merecía sentir y nada más. Mi madre se sentó rápidamente, como si sus rodillas fueran poco fiables. Miró la superficie de la mesa y luego a mí y luego a la mesa otra vez. Era mayor que su edad, de la forma en que la gente se pone cuando ha estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo. Lily se sentó al final. Cruzó las manos en su regazo y me miró con una expresión que no era exactamente esperanza. Algo más tentativo que eso. Algo que sabía que no tenía derecho a esperar, pero que aún no lo había aceptado del todo. Seguí tallando. El sonido de la gubia en el bloque de pino era el único sonido en la habitación durante mucho tiempo. No estaba interpretando el silencio. Realmente no tenía nada que decir. Había pasado 25 años sin tener nada que decirles. Y nada de eso había cambiado por el hecho de que se sentaran frente a mí. Estaba tallando porque tallar es lo que hago cuando necesito mantenerme nivelado. Mis manos trabajan y mi mente se mantiene clara. Fue Eleanor quien se quebró primero. Generalmente lo es, había predicho Marcus. Observa a la persona más asustada en la habitación, había dicho. Siempre hablan demasiado pronto. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Y luego habló, y las palabras salieron ensayadas de la forma en que las cosas que se han ensayado demasiadas veces suenan huecas en los bordes. Dijo que había pensado que St. Jude's me daría una vida mejor que la que ellos podían ofrecer. Dijo que se había equivocado. Dijo que había rezado por mí. Dijo que nunca había dejado de pensar en mí. Nunca había dejado de preguntarse, que no había pasado ni un solo día. Dijo que me amaba. Ella fue muy específica, en realidad, sobre cuánto me había amado. Todo el tiempo, incluso mientras yo no estaba. Mi padre fue después. Su voz se quebró temprano y se mantuvo quebrada. Lo llamó el mayor error de su vida. Dijo que había querido volver por mí, que siempre había tenido la intención de volver, que los años simplemente y se desvaneció, y la incompletitud de la oración se quedó en la habitación como un aliento contenido. Julian se inclinó hacia adelante, codos en la mesa, con una versión de su vieja sonrisa, todavía efectiva, todavía cálida, la sonrisa de una persona que ha comerciado con la calidez toda su vida porque no le costaba nada. Dijo familia. Dijo la palabra familia 3 veces seguidas, y cada vez que la decía, lo observaba mirando mi cara en busca de una respuesta, recalibrando, ajustando el tono. Lily dijo casi nada. Ella dijo, no sabía lo que estaba pasando. Tenía 7 años. Luego dijo, lo siento, Silas. Y luego volvió a mirar sus manos. Esa aterrizó de manera diferente a las otras. No voy a fingir que no. Los dejé terminar. Todo. Cada palabra ensayada. Cada pausa manufacturada, cada lágrima que podía ser real o no. Dejé que la actuación completa corriera. Les debía esa cantidad de atención, no porque lo creyera, porque había esperado 25 años por ello y quería escuchar cómo sonaba cuando finalmente llegó. Cuando la habitación quedó en silencio, dejé la gubia de tallar sobre la mesa de nogal. El sonido fue un chasquido metálico limpio que cortó el aire como una pistola de salida. Julian se estremeció. Físicamente se estremeció. Me levanté. Empujé mi silla hacia atrás. Caminé por el largo de la mesa sin decir una palabra, pasando por
por cada una de sus caras, registrando cada expresión, archivándola, hacia el banco de trabajo de acero al fondo del taller. Mis pasos sobre el concreto eran lentos y uniformes. Les di tiempo para pensar. Tomé las 4 carpetas negras. Caminé de regreso. Todavía lento, estable como un mueble. Me paré en la cabecera de la mesa. Miré a cada uno de ellos a su vez. Arthur, Eleanor, Julian, Lily, y luego dejé caer las 4 carpetas a la vez. El sonido contra los pisos de concreto y las paredes corrugadas fue enorme, no teatral, genuinamente fuerte, de la forma en que un solo sonido puede llenar un espacio grande cuando todo lo demás ha estado completamente en silencio. Nadie se movió. Me senté, los miré. Ábranlas. Lo que estaba en las carpetas era simple. Creo en la simplicidad. Creo en la unión limpia. La cosa que se mantiene porque fue cortada correctamente y no porque la forzaste. La primera sección de cada carpeta era una sola página. Una breve carta, redactada por Rachel Kim, explicando que yo estaba al tanto de las circunstancias financieras de cada persona en la habitación y que tenía documentación que apoyaba esa conciencia. La segunda sección era esa documentación, no resúmenes, los registros reales. Para Arthur, la declaración de bancarrota, el aviso de desalojo, los registros médicos del gastroenterólogo en Riverside Methodist que había diagnosticado la cirrosis. Marcus tenía esos a través de un contacto en el departamento de facturación, obtenidos legalmente, la carta de la agencia de cobranza que manejaba su deuda médica pendiente. Para Eleanor, 6 estados de cuenta de tarjeta de crédito, la documentación de inscripción a SNAP, el papeleo de reclamo por discapacidad. Para Julian, los 2 registros de arresto por DOI, documentos públicos, la sentencia civil y este le había tomado a Marcus un trabajo real, una declaración notariada de un ex asociado de la operación de préstamos de Cleveland, describiendo la deuda de Julian y la presión de cobro bajo la que se encontraba actualmente. Para Lily, nada incriminatorio. La carpeta de Lily era diferente de las otras. Volveré a eso. Los observé leer. Esa es la cosa de la que nadie habla cuando hablan de justicia. El momento real de ella. No el gran gesto, la lectura. La forma en que cada una de sus caras cambiaba mientras iban página por página a través de sus propios fracasos documentados. Arthur se quedó muy quieto. La respiración de Eleanor se volvió temblorosa. Julian se puso pálido, lo cual para Julian era algo. La sentencia civil la podía absorber. La documentación del prestamista lo asustó visiblemente. Me miró una vez, rápidamente. Luego volvió a bajar la vista. ¿Por qué nos muestras esto?, preguntó finalmente Eleanor. Había estado esperando esa pregunta. Era la pregunta correcta. Y me alegró que ella fuera la que la hizo, porque quiero que entiendan la reunión claramente, dije. Vinieron aquí esta noche porque vieron una fotografía en una revista y necesitaban dinero. Vine aquí esta noche con documentación completa de qué tan mal lo necesitan. Quería que empezáramos con la misma información. Esa no es la razón por la que vinimos, dijo Julian. Había recuperado algo de su compostura. Él era resiliente. Julian, siempre lo había sido. Sé lo que crees que fue tu razón, dije. Te estoy diciendo cuál fue. El silencio que siguió fue de una calidad diferente al primer silencio. El primero había sido suyo para llenarlo. Este era mío. Aquí está la cosa que no le había dicho a Marcus, la cosa que no le había dicho a Rachel Kim, la cosa que no había escrito en ninguna parte o dicho en voz alta a nadie. Había pasado 6 meses antes de esa reunión pensando en lo que iba a hacer, no con ira, de la misma manera metódica en que aborda un encargo. ¿Qué se supone que haga esta pieza? ¿Qué necesita sostener? ¿Qué hará que dure? Había pensado en las carpetas. Había pensado en alejarme por completo. Nunca devolver las llamadas. Había pensado en la versión de esto que era solo una puerta cerrada y un número cambiado. Esa versión estaba disponible para mí. Era la versión más limpia. Pero estaba Lily. Lily, que había tenido 7 años. Lily, que tenía 2 hijos y no tenía dirección fija. Y que había dicho, no sabía lo que estaba pasando en una voz que no tenía ninguna actuación en ella en absoluto. Lily, que también había sido una niña en esa casa, que también había recibido una vida que no había pedido, que también había crecido sin el hermano que le había sido quitado. Lily, que no era responsable de lo que Arthur y Eleanor decidieron un jueves por la noche de noviembre cuando ella tenía 7 años. Las 4 carpetas no eran equivalentes. Eso había sido intencional. La carpeta de Lily tenía la misma carta de primera página, pero la segunda sección no era documentación de deuda y fracaso. Era un resumen legal, preparado por Rachel Kim, de un fideicomiso que había establecido 3 semanas antes, el Fideicomiso Educativo para Niños Mercer, capitalizado en $250,000, estructurado para proveer la educación de los 2 hijos de Lily hasta la universidad, con una disposición secundaria que cubría asistencia de vivienda de emergencia para Lily misma por un periodo de hasta 5 años. Los nombres de sus hijos ya estaban en los documentos del fideicomiso. Los había encontrado a través de Marcus. La observé leerlo. Lo leyó 2 veces. Podría decir porque sus ojos comenzaron a moverse más rápido,
y luego se ralentizaron y comenzaron de nuevo. Luego me miró, y su cara estaba haciendo algo complicado para lo que no tenía palabras enteramente. ¿Por qué?, dijo ella. Tenías 7 años, dije. Para los otros 3, las carpetas contenían algo diferente en sus secciones finales. No dinero, no una oferta, una propuesta. La sección final de Arthur contenía información sobre un ensayo clínico en UCSF para cirrosis alcohólica avanzada, experimental, pero prometedor, con un equipo de investigación fuerte. El ensayo aceptaba pacientes en una escala móvil. Ya había hablado con la coordinadora de admisión, una doctora Priya Nair, que tenía 17 años en hepatología. No había comprometido a Arthur a nada. Había verificado que podía ser considerado. La condición que Rachel había escrito cuidadosamente en un acuerdo formal incluido en la carpeta era que Arthur completaría un programa de tratamiento de alcohol para pacientes internos de 30 días en una instalación que ya había seleccionado antes de que la solicitud para el ensayo fuera presentada. La instalación estaba pagada, por adelantado, por mí. No había comprometido a Arthur a nada. Había verificado que podía ser considerado. La condición que Rachel había escrito cuidadosamente en un acuerdo formal incluido en la carpeta era que Arthur completaría un programa de tratamiento de alcohol para pacientes internos de 30 días en una instalación que ya había seleccionado antes de que la solicitud para el ensayo fuera presentada. La instalación estaba pagada, por adelantado, por mí. El acuerdo requería su firma para liberar los fondos. Él no recibiría dinero directamente. Nunca. El pago iba a la instalación. La solicitud iba a UCSF. Eso era todo. Para Eleanor, una reunión, ya programada, con un consejero financiero en una organización de gestión de deudas sin fines de lucro en Columbus. Asistencia pagada por mí. El nombre de la consejera estaba en la carpeta. Una mujer llamada Janet Cruz, 15 años en consejería de crédito. La deuda en sí no la estaba eliminando. Estaba proporcionando acceso a las herramientas para abordarla. La elección de usarlas era suya. Para Julian, nada. La sección final de Julian estaba en blanco. Una página blanca, sin oferta, sin condición, sin plan. Él entendió inmediatamente lo que significaba la página en blanco. Lo observé entender. ¿Eso es todo?, dijo. Eso es todo, dije. Me estás castigando. Estoy siendo preciso, dije. El problema del préstamo en Cleveland es tuyo para manejarlo. Lo he documentado, lo que significa que sabes que sé sobre él, lo que debería aclararte algunas cosas sobre tus opciones de aquí en adelante. Si eliges ir a la policía y documentar la presión de cobro, esa es una ruta disponible para ti. La tarjeta de Rachel está en la carpeta. Se sentó hacia atrás. La sonrisa había desaparecido por completo. Lo que había debajo era algo cansado y acorralado, y descubrí que no sentía casi nada mirándolo. No triunfo, no duelo, algo como el clic satisfactorio de una unión encajando correctamente. Planeaste todo esto, dijo. Planeé todo esto. Estuve de acuerdo. Se fueron en el orden en que habían llegado, lo cual es decir, que se fueron en el orden en que se quedaron sin cosas que decir. Arthur firmó el acuerdo de tratamiento en la mesa. Su mano estaba inestable, pero su firma era deliberada. No dijo mucho cuando se levantó. Me miró por un momento y luego miró hacia otro lado, y creo que hubo algo en esa mirada que era genuino, algún viejo duelo que había estado allí bajo toda la actuación, pero yo no estaba en el negocio de excavarlo. Eleanor tomó la tarjeta de Janet Cruz y la puso cuidadosamente en su bolso, en el bolsillo interior donde guardaba las cosas que no quería perder. Me dio las gracias en voz baja, sin hacer una producción de ello. Respeté eso. Julian se fue sin hablar. Recogió la tarjeta de Rachel, lo que me sorprendió, y caminó hacia la puerta, y luego hizo una pausa con su mano en el marco. Se quedó allí por un momento con la espalda a la habitación. ¿Alguna vez nos odiaste?, preguntó. No, dije. Solo dejé de necesitarlos. Asintió una vez, como si eso aterrizara donde esperaba, y luego salió. Lily fue la última. Se levantó lentamente, sosteniendo su carpeta contra su pecho. Me miró a través de la mesa, y yo la miré a ella, y ninguno de nosotros dijo nada por un momento que se alargó más de lo que debería. Te busqué, dijo ella. Antes de la revista. Hace un par de años intenté encontrarte. No sabía que tu nombre había cambiado. Mercer era el apellido de Ed Paulson, en realidad el apellido de soltera de su esposa, el cual me había dado informalmente, y el cual había hecho legal a los 22 años, una cosa pequeña y privada que nunca le había explicado a nadie. Busqué a Silas Holt. No pude encontrar nada. Lo sé, dije, porque Marcus había encontrado la búsqueda, un intento único a través de un sitio web de búsqueda de personas, rastreado a una dirección IP en Columbus, hace 3 años. Habría venido antes, dijo ella. Si hubiera sabido cómo encontrarte. La miré. Sus hijos se llamaban Macy y Theo. Macy tenía 4, Theo tenía 6. Les gustaban los camiones y dibujar, y un programa de televisión sobre una niña detective que también había buscado. Después de que Marcus me dijo sus nombres, de la manera ociosa en que investigas algo que no estás listo para admitir que estás interesado. Lo sé, dije de nuevo. Ella asintió. Presionó la carpeta más fuerte contra su pecho, y luego dijo, gracias, Silas. Solo eso, sin producción, sin actuación. Solo 2 palabras que sonaban como lo que eran. Después
después de que ella salió, me senté solo en la larga mesa de nogal en el almacén vacío por un tiempo. Las luces del techo zumbaban. En algún lugar en los estantes de madera, la madera se estaba asentando. Tomé la gubia y di vuelta el bloque de pino en mis manos, y miré el progreso que había hecho durante la reunión. La sugerencia tosca de una forma comenzando a emerger, de la forma en que siempre lo hace, lentamente, y luego de repente. No sé qué va a hacer todavía. Nunca lo sé. Al principio, la dejé. Apagué las luces. Cerré la puerta de acero detrás de mí. Eso fue hace 7 meses. Arthur completó el programa de 30 días en febrero. El equipo de la doctora Nair en UCSF aceptó su solicitud para el ensayo en marzo. El último informe que recibí, del enlace con el paciente del ensayo, un detalle que Marcus maneja ahora por mí, porque se lo pedí, indicó una progresión estable. Él está vivo. Eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que necesito saber. Por ahora.